Eternidad de Dios y fragilidad del hombre. Oración de Moisés, el hombre de Dios. Salmo 90. Señor, tú has sido nuestro refugio. Por todas las edades. Desde antes que se formaran los montes. Y que existieran la tierra y el mundo. Desde los tiempos antiguos. Y hasta los tiempos postreros. Tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva al polvo. Cuando dices, vuelvan al polvo, seres humanos. En verdad, 1000 años, para ti. Son como el día de ayer, que pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrastras a los hombres con violencia. Cual si fueran solo un sueño. Son como la hierba, que brota y florece a la mañana. Pero a la tarde se marchita y muere. En verdad, tu furor nos consume. Nos deja confundidos. Nuestros pecados y maldades quedan expuestos ante ti. En verdad, toda nuestra vida termina a causa de tu enojo. Nuestros años se van como un suspiro. 70 son los años que vivimos. Los más fuertes llegan hasta 80. Pero el orgullo de vivir tanto solo trae molestias y trabajo. Los años pronto pasan, lo mismo que nosotros. ¿Quién conoce la violencia de tu enojo? ¿Quién conoce tu furor? Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestra mente alcance sabiduría. Señor, vuélvete a nosotros. ¿Cuánto más tardarás? Ten compasión de estos siervos tuyos. Llénanos de tu amor al comenzar el día. Y alegres cantaremos toda nuestra vida. Danos tantos años de alegría, como los años de aflicción que hemos tenido. Haz que tus siervos y sus descendientes puedan ver tus obras y tu gloria. Que la bondad del Señor, nuestro Dios, esté sobre nosotros. Afirma, Señor, nuestro trabajo. Afirma, sí, nuestro trabajo. El Señor es nuestro refugio. Salmo 91. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso. Dice al Señor, tú eres mi refugio. Mi castillo, mi Dios, en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales. Pues te cubrirá con sus alas. Y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos. Ni a las flechas lanzadas de día. Ni a las plagas que llegan con la oscuridad. Ni a las que destruyen a pleno sol. Pues 1000 caerán muertos a tu izquierda. Y 10.000 a tu derecha. Pero a ti nada te pasará. Solamente lo habrás de presenciar. Verás a los malvados recibir su merecido. Ya que has hecho del Señor tu refugio. Del Altísimo tu lugar de protección. No te sobrevendrá ningún mal. Ni la enfermedad llegará a tu casa. Pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos. Porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame, le contestaré. Yo mismo estaré con él. Lo libraré de la angustia. Y lo colmaré de honores. Lo haré disfrutar de una larga vida. Lo haré gozar de mi salvación. Un canto de alabanza. Salmo y cántico para el sábado. Salmo 92. Altísimo Señor. Qué bueno es darte gracias. Y cantar himnos en tu honor. Anunciar por la mañana y por la noche tu gran amor y fidelidad. Al son de instrumentos de cuerda. Con música suave de arpa y de salterio. Oh Señor. Tú me has hecho feliz con tus acciones. Tus obras me llenan de alegría. Oh Señor. Qué grandes son tus obras. Qué profundos tus pensamientos. Solo los necios no pueden entenderlo. Si los malvados y malhechores crecen como la hierba, y prosperan.
Es solo para ser destruidos para siempre. Pero tú, Señor, por siempre estás en lo alto. Una cosa es cierta, Señor. Que tus enemigos serán destruidos. Que todos los malhechores serán dispersados. Tú aumentas mis fuerzas. Como las fuerzas de un toro. Y viertes perfume sobre mi cabeza. He de ver cómo caen mis enemigos. He de oír las quejas de esos malvados. Los buenos florecen como las palmas. Y crecen como los cedros del Líbano. Están plantados en el templo del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez, darán fruto. Siempre estarán fuertes y lozanos. Y anunciarán que el Señor, mi protector, es recto y no hay en él injusticia. El Señor es Rey. Salmo 93. El Señor es Rey. El Señor se ha vestido de esplendor. Y se ha rodeado de poder. Él afirmó el mundo, para que no se mueva. Desde entonces, Señor, tu trono está firme. Tú siempre has existido. Oh Señor. Los ríos braman y levantan grandes olas. Pero tú, Señor, en las alturas. Eres más poderoso que las olas. Y que el rugir de los mares. Oh Señor. Tus mandatos son muy firmes. La santidad es el adorno eterno de tu templo. El Señor es el juez del mundo. Salmo 94. Muéstrate, Señor, Dios de las venganzas. Tú eres el juez del mundo. Levántate contra los orgullosos. Y da su merecido. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo se alegrarán los malvados? Todos esos malhechores. Son insolentes y altaneros. Son unos fanfarrones. Oh Señor. Ellos destrozan a tu pueblo. Humillan a los tuyos. Matan viudas y extranjeros. Asesinan huérfanos. Dicen que el Señor no ve. Que el Dios de Jacob no se da cuenta. Entiendan, gente torpe y necia. ¿Cuándo podrán comprender? ¿Acaso no habrá de oír? ¿El que ha hecho los oídos? ¿Y acaso no habrá de ver? ¿El que ha formado los ojos? ¿Acaso no ha de castigar? ¿El que corrige a las naciones? ¿Y acaso no ha de saber? ¿El que instruye en el saber al hombre? El Señor sabe que el hombre solo piensa tonterías. Oh Señor. Feliz aquel a quien corriges. Y le das tus enseñanzas. Para que tenga tranquilidad. Cuando lleguen los días malos. Mientras que al malvado se le prepara la fosa. El Señor no abandonará a su pueblo. Ni dejará solos a los suyos. La justicia volverá a los tribunales. Y todo hombre honrado la seguirá. ¿Quién se levantará a defenderme? ¿De los malvados y malhechores? Si el Señor no me hubiera ayudado, yo estaría ya en el silencio de la muerte. Cuando alguna vez dije, mis pies resbalan. Tu amor, Señor, vino en mi ayuda. En medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente. Tú me das consuelo y alegría. Tú no puedes ser amigo de jueces injustos. Que actúan mal y en contra de la ley. Que conspiran contra el inocente y honrado. Y lo condenan a muerte. Pero el Señor es mi refugio. Mi Dios es la roca que me defiende. El Señor hará que los malvados sean destruidos por su propia maldad. Nuestro Dios los destruirá. Proverbios 19. Más vale ser pobre y honrado que necio y calumniador. No es bueno el afán sin reflexión. Las muchas prisas provocan errores. La necedad del hombre le hace perder el camino. Y luego el hombre le echa la culpa al Señor. La riqueza atrae multitud de amigos. Pero el pobre hasta sus amigos pierde. El testigo falso no quedará sin castigo. El mentiroso no saldrá bien librado. Al que es dadivoso y desprendido, todo el mundo lo busca y se hace su amigo. Si al pobre hasta sus hermanos lo desprecian,
con mayor razón sus amigos se alejarán de él. El que aprende y pone en práctica lo aprendido se estima a sí mismo y prospera. El testigo falso no quedará sin castigo. Al mentiroso le espera la muerte. No es propio del necio hacer derroche de lujos, ni mucho menos del esclavo gobernar a grandes señores. La prudencia consiste en refrenar el enojo, y la honra, en pasar por alto la ofensa. La ira del rey es como el rugido del león, pero su buena voluntad es como rocío sobre la hierba. Un hijo necio hace sufrir a su padre. Como gotera constante es la mujer pendenciera. De los padres se reciben casa y riquezas. Del Señor, la esposa inteligente. La pereza hace dormir profundamente. Y el perezoso habrá de pasar hambre. El que cumple el mandamiento protege su vida. El que desprecia la enseñanza del Señor, muere. Un préstamo al pobre es un préstamo al Señor. Y el Señor mismo pagará la deuda. Corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido. Pero procura no matarlo a causa del castigo. El que mucho se enoja, recibe su merecido. Librarlo del castigo es empeorar las cosas. Atiende al consejo y acepta la corrección. Así llegarás a ser sabio. El hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Lo que se quiere del hombre es lealtad. Más vale ser pobre que tramposo. La reverencia al Señor conduce a la vida. Uno vive contento y sin sufrir ningún mal. El perezoso mete la mano en el plato, pero no es capaz ni de llevársela a la boca. Del castigo al insolente, el imprudente aprende. El sabio aprende con la sola corrección. Maltratar al padre y echar de la casa a la madre son actos vergonzosos y reprobables en un hijo. Hijo mío, si dejas de atender a la reprensión, te apartarás de los buenos consejos. El testigo falso se burla de la justicia. El malvado lanza maldad por la boca. Listas están las varas para los insolentes. Los buenos azotes para la espalda de los necios. La Biblia Dios habla hoy 19 de marzo. Mateo 18. Dios habla hoy. ¿Quién es el más importante? En aquella misma ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: Les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. El peligro de caer en pecado. A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Qué malo es para el mundo que haya tantas incitaciones al pecado. Tiene que haberlas, pero ay del hombre que haga pecar a los demás. Por eso, si tu mano o tu pie te hacen caer en pecado, córtatelos y échalos lejos de ti. Es mejor que entres en la vida manco o cojo, y no que con tus 2 manos y tus 2 pies seas arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, y no que con tus 2 ojos seas arrojado al fuego del infierno. La parábola de la oveja perdida. No desprecien a ninguno de estos pequeños. Pues les digo que en el cielo los ángeles de ellos están mirando siempre el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿acaso no dejará las otras 99 en el monte, para ir a buscar la oveja extraviada? Y si logra encontrarla, de seguro se alegrará más por esa oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Como se debe perdonar al hermano. Si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a 1 o 2 personas más, para que toda acusación se base en el testimonio de 2 o 3 testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la comunidad,
y si tampoco hace caso a la comunidad, entonces habrás de considerarlo como un pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Roma. Les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano, si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. La parábola del funcionario que no quiso perdonar. Por esto, sucede con el reino de los cielos como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey, y le rogó: Tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, diciéndole: Págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar, y le dijo: Malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey, que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió: Así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Número 5. Dios habla hoy. Orden de expulsar a los ritualmente impuros. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Ordena a los israelitas que saquen fuera del campamento a todas las personas que tengan lepra, o que sufran de flujo, o que hayan quedado impuras por tocar un cadáver. Que los saquen fuera del campamento, sean hombres o mujeres. Así no harán impuro el campamento, donde yo vivo en medio de ellos. Los israelitas obedecieron la orden que el Señor dio a Moisés y sacaron fuera del campamento a aquellas personas. Ley sobre daños y perjuicios. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Di a los israelitas lo siguiente: cuando un hombre o una mujer es infiel al Señor y causa algún perjuicio a otra persona, comete un pecado y deberá reconocerlo. Además deberá dar a la persona perjudicada, como compensación, el equivalente al daño causado más una quinta parte. Si la persona perjudicada ya ha muerto y no hay ningún pariente cercano a quien darle la compensación, esta será para el Señor y en beneficio del sacerdote, además del carnero que el sacerdote deberá ofrecer para obtener el perdón por el pecado de esa persona. Toda contribución y ofrenda que los israelitas consagren al Señor, y que lleven ante el sacerdote, será para el sacerdote. Todo lo que se consagre al Señor y se le lleve al sacerdote, será para el sacerdote. Ley en caso de celos. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Di a los israelitas lo siguiente: puede darse el caso de que una mujer sea infiel a su marido y tenga relaciones con otro hombre sin que su marido lo sepa, y que, aunque ella cometa este acto que la hace impura, no haya pruebas de ello y la cosa quede oculta por no haber sido ella sorprendida en el acto mismo. En ese caso, puede ser que el marido se ponga celoso por causa de su mujer. Pero también puede darse el caso de que el marido se ponga celoso aun cuando su mujer sea inocente. En ambos casos, el marido llevará a su mujer ante el sacerdote, y presentará como ofrenda por ella 2 kilos de harina de cebada. Pero no derramará aceite ni incienso sobre la harina, pues es una ofrenda por causa de celos, una ofrenda para poner al descubierto un pecado. El sacerdote hará que la mujer se acerque, y la presentará al Señor. Luego tomará un poco de agua sagrada en una vasija de barro y mezclará con ella un poco de polvo del suelo del santuario. Hará asimismo que la mujer se coloque delante del Señor,
Le soltará el pelo y le pondrá en las manos la ofrenda por causa de celos para poner al descubierto un pecado. Él, por su parte, tomará en sus manos el agua amarga que trae maldición. Entonces le tomará juramento a la mujer, y le dirá: si no has tenido relaciones con otro hombre ni le has sido infiel a tu marido, ni has cometido con otro hombre un acto que te haga impura, que no te pase nada al beber esta agua amarga que trae maldición. Pero si le has sido infiel a tu marido, si has tenido relaciones con otro hombre y has cometido así un acto que te hace impura, que el Señor te convierta en ejemplo de maldición ante el pueblo, y haga que el vientre se te hinche y que tu criatura se malogre. Ese castigo te vendrá al beber esta agua que trae maldición. Y la mujer responderá: Amén. Entonces el sacerdote pondrá esta maldición por escrito y la borrará con el agua amarga. Después hará que la mujer beba esa agua, para que le provoque amargura dentro de sí, y recibirá de manos de ella la ofrenda por causa de celos para presentarla ante el Señor. Luego colocará la ofrenda sobre el altar. Y enseguida tomará un puñado de la ofrenda de cereales y lo quemará en el altar como ofrenda de recordación. Después que el sacerdote haya hecho beber a la mujer el agua amarga, si ella ha sido infiel a su marido, esta agua que trae maldición provocará amargura dentro de ella, y hará que el vientre se le hinche y que la criatura se malogre, y la mujer se convertirá en ejemplo de maldición entre su pueblo. Pero si la mujer es inocente, no le pasará nada y podrá tener hijos. Esta es la ley para los casos en que una mujer le sea infiel a su marido y él se ponga celoso, o en los que simplemente se ponga celoso el marido por causa de su mujer. El marido deberá presentar a su mujer ante el Señor, y el sacerdote hará con ella lo que manda esta ley. El marido no será considerado culpable, pero si la mujer es culpable, ella sufrirá su castigo. Número 6. Dios habla hoy. Normas para los nazareos. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Di a los israelitas lo siguiente: si un hombre o una mujer hace la promesa de consagrarse al Señor como nazareo, no podrá beber vino ni ninguna bebida fermentada, ni vinagre hecho de vino o de bebidas fermentadas, ni jugo de uva, tampoco podrá comer uvas ni pasas. Mientras dure su promesa no podrá comer nada de lo que produce la vid, sea lo que sea. Tampoco podrá cortarse el cabello, sino que se lo dejará crecer hasta que termine el plazo fijado a su promesa, pues debe mantenerse consagrado al Señor. Durante ese tiempo tampoco podrá acercarse a un cadáver, ni siquiera en el caso de que muera su padre, su madre, o algún hermano o hermana, para no quedar impuro, pues está obligado a mantenerse consagrado al Señor. Todo el tiempo que dure su promesa, estará consagrado al Señor. Si alguien muere de repente junto a él y le vuelve así impuro el pelo, que él tenía consagrado al Señor, deberá raparse la cabeza 7 días más tarde, es decir, el día señalado para su purificación. El 8º día llevará al sacerdote 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote ofrecerá uno de ellos como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto, y celebrará el rito para obtener el perdón por el pecado cometido al tocar el cadáver. Ese día volverá a consagrar su pelo al Señor, y comenzará un nuevo periodo de consagración al Señor. El tiempo anterior no se tomará en cuenta, porque el pelo que había consagrado quedó impuro. También deberá llevar al Señor un cordero de 1 año como sacrificio por la culpa. Cuando termine el plazo de su consagración, el nazareo deberá ir a la entrada de la tienda del encuentro y ofrecer al Señor un cordero de 1 año y sin ningún defecto como holocausto, una oveja de 1 año y sin ningún defecto como sacrificio por el pecado, y un carnero sin ningún defecto como sacrificio de reconciliación. También deberá ofrecer un canastillo de panes hechos de la mejor harina, sin levadura y amasados con aceite, hojuelas sin levadura rociadas con aceite, junto con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El sacerdote ofrecerá ante el Señor el sacrificio por el pecado y el holocausto, y ofrecerá el carnero como sacrificio de reconciliación, junto con el canastillo de panes sin levadura, y hará la ofrenda de cereales y de vino. El nazareo se rapará la cabeza a la entrada de la tienda del encuentro, y tomará el pelo que había consagrado y lo echará al fuego que arde bajo el sacrificio de reconciliación. El sacerdote tomará la espaldilla del carnero, ya cocida, un pan sin levadura del canastillo y una hojuela sin levadura, y lo pondrá todo en manos del nazareo, después que éste se haya rapado la cabeza. Entonces el sacerdote celebrará el rito de presentación ante el Señor. El pecho del animal con que se celebra el rito de presentación y el muslo que se da como contribución al Señor, son cosas sagradas y reservadas al sacerdote.
Después de esto, el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley para el que hace la promesa de consagrarse al Señor como nazareo, y estas son las ofrendas que le debe presentar, sin contar cualquier otra cosa que esté en capacidad de ofrecer. Deberá cumplir lo prometido, de acuerdo con lo establecido para estos casos. La bendición sacerdotal. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Diles a Aarón y a sus hijos que cuando bendigan a los israelitas lo hagan de esta manera. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Así ellos pronunciarán mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré. Eclesiastés 5. Dios habla hoy. Hay que cumplir lo que se promete. Cuando vayas al templo de Dios, cuida tu conducta. En vez de ofrecer sacrificios como la gente tonta que no se da cuenta de que hace mal, acércate dispuesto a obedecer. No te apresures, ni con los labios ni con el pensamiento, a hacer promesas a Dios, pues Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por eso, habla lo menos que puedas, porque por mucho pensar se tienen pesadillas, y por mucho hablar se dicen tonterías. Cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Él no le agradan los necios. Cumple lo que prometes, pues vale más no prometer, que prometer y no cumplir. No permitas que tus labios te hagan pecar, y luego digas ante el enviado de Dios que lo hiciste por error. ¿Por qué hacer que Dios se enoje por lo que dices y destruya lo que has hecho? Por lo tanto, en medio de tantas pesadillas y de tantas palabras y cosas sin sentido, tú debes mostrar reverencia hacia Dios. Contradicciones de la vida. No te sorprendas si en algún país ves que se oprime al pobre y que se hace violencia a la justicia y al derecho, porque a un alto oficial lo encubre otro más alto, y otros más altos oficiales encubren a estos dos. Y a eso se le llama progreso del país y estar el rey al servicio del campo. El que ama el dinero, siempre quiere más. El que ama las riquezas, nunca cree tener bastante. Esto es también vana ilusión, porque mientras más se tiene, más se gasta. ¿Y qué se gana con tener, aparte de contemplar lo que se tiene? El que trabaja, coma poco o mucho, siempre duerme a gusto. Al rico, en cambio, sus riquezas no lo dejan dormir. Una cosa realmente lamentable he visto en este mundo, que el amontonar riquezas va en perjuicio de su dueño, pues un mal negocio puede acabar con toda esa riqueza, y si él tiene un hijo, ya no tendrá después nada que dejarle. Y tal como vino a este mundo, así se irá, tan desnudo como cuando nació, y sin llevarse nada del fruto de su trabajo. Esto es realmente lamentable, que tal como vino al mundo, así también se irá. ¿Y qué sacó de tanto trabajar para nada? Para colmo, toda su vida se la pasó en tinieblas, y con muchas molestias, dolores y resentimientos. He encontrado que lo mejor y más agradable es comer y beber, y disfrutar del fruto de tanto trabajar en este mundo durante la corta vida que Dios nos da, pues eso es lo que nos ha tocado. Por otra parte, a todo aquel a quien Dios da abundantes riquezas, le da también la facultad de comer de ellas y de tomar lo que le corresponde, pues el disfrutar de tanto trabajo viene de parte de Dios. Y como Dios le llena de alegría el corazón, no se preocupa mucho por el curso de su vida. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl